Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más Sencillo. Bueno, en este video de circuitos eléctricos hablaremos de un contexto. Lo primero que uno se pregunta entonces es, ¿qué es la energía eléctrica? Por definición, la energía eléctrica es el resultado de una diferencia de potenciales eléctricos unidos por un transmisor. Eso suena muy extraño, pero vamos a entenderlo con la imagen. Supongamos que tenemos un potencial eléctrico A y un potencial eléctrico B. Miren que entre ellos hay una diferencia de altura. A esta diferencia de altura se le conoce como diferencia de potencial o voltaje. ¿Listo? Su unidad es el voltio, que es igual a joules sobre coulomb. Es decir, es la energía que hay disponible para mover una carga. Si la altura de este fuera mayor, pues habría más energía para mover todo esto. Pero si fueran muy cercanos, pues habría menos energía y se moverían menos elementos. Eso es lo primero. Lo segundo es la corriente. Imagínense esto, yo abro esta llavecita en este tubo y ¿qué va a pasar? Van a empezar a fluir cargas desde este lado hasta este lado, ¿cierto? De A hacia B. A ese flujo se le conoce como corriente. Si tenemos una corriente alta, significa que están pasando muchas en ese momento. Si tenemos una corriente baja, es que están pasando menos. ¿Y eso también de qué depende? De la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Básicamente, en esta analogía sería el ancho del tubo. Si el tubo fuese muy ancho, pasarían varias cargas fácilmente. Pero si el tubo es delgado, habría una mayor resistencia. Es decir, no podrían pasar todas, sino que les tocaría de a menos. Esos tres elementos van a ser vitales y los vamos a ir viendo en los ejemplos. ¿Listo? Ahora hablemos de algunas fuentes de energía. En la actualidad encontramos fuentes de energía, por ejemplo, los paneles solares utilizan la energía solar y sus reacciones internas para generar energía eléctrica. También tenemos la energía eólica, que utiliza la fuerza del viento para mover una turbina y así generar energía. Otra muy famosa es la energía térmica, que se genera como calentando un líquido que al volverse vapor sale y mueve una turbina. De ese movimiento de la turbina se genera energía por inducción, ya después lo veremos. Una muy famosa en Colombia es la energía hidráulica, que básicamente se hace un embalse de agua para dejar un flujo controlado. Ese flujo viene, mueve una turbina y de ese movimiento se genera la energía. Otra no tan común, pero que también se utiliza, es la mareomotriz, que utiliza las corrientes del mar o la energía que fluye por ellas para mover unas turbinas y de ahí generar energía. Y una muy famosa que la utilizamos en muchos aparatos electrónicos, por ejemplo los celulares, es la energía química de las baterías. Básicamente hay una reacción química que genera energía eléctrica. Ahora, ¿qué es el análisis de circuitos? El análisis de circuitos es yo poder tomar un circuito eléctrico y poder saber todas esas variables de voltaje, corriente, resistencia en cada uno de esos elementos. Sí, detalladamente. Para eso es importante entender que tanto en los circuitos pequeños como en los de gran escala, siempre vamos a tener una fuente, que es donde está generándose la energía, o donde se inicia el movimiento gracias a un voltaje, un medio transmisor. Esos medios transmisores van a ser normalmente conductores que permiten el flujo de la carga, es decir, de la corriente, y finalmente vamos a tener una carga o elemento consumidor. En el circuito pequeño, por ejemplo, los bombillos consumen esa energía y la consumen en forma lumínica, pues la disipan en forma de calor y eso genera la luz. Y en la gran escala pueden ser los hogares, por ejemplo yo en este momento utilizando este computador o ustedes viendo este video desde sus celulares, de donde lo estén viendo. Una cosa que es muy importante tener claro, un circuito siempre es un camino cerrado, sin discusión. Les tiene que quedar muy claro, es un camino cerrado. Listo, ese es el primer contexto. A medida que vamos pasando los videos vamos a ir aprendiendo un poco más. Ya saben, este es el correo por si tienen dudas, inquietudes. Más sencillo, siempre es más fácil aprender con un camino más sencillo. Muchas gracias.